Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Por Israel en Voz, este programa en el que saludamos como cada semana o casi cada semana, por lo general sí, no por sus cuestiones, sino por las nuestras desde Madrid, a Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, decía casi siempre por eso, porque Israel Winnicki no falla, está con nosotros en este espacio semanal en el que hoy nos vas a hablar de la muerte del secretario general de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat. Exacto. Hoy, 10 de noviembre, falleció en el Hospital Hadassah de Jerusalén Saeb Erekat, quien había sido internado en estado grave a causa del coronavirus. Agravado esto, valga la redundancia, porque en el 2017 fue intervenido quirúrgicamente de un pulmón. Se le había hecho un trasplante en Estados Unidos. ¿Quién era este individuo? Saeb Mohammad Salih Erekat nació el 28 de abril de 1955. Fue diplomático, digamos, palestino, que desde 2015 ocupó el cargo de secretario general de la OLP. Como diplomático, negoció los acuerdos de Oslo, los mismos que él siempre negó, con Israel, y se mantuvo como negociador principal desde 1995 hasta mayo de 2003, cuando dimitió como medida de protesta contra el gobierno palestino. Tras reconciliarse con el partido, fue devuelto al cargo en septiembre de 2003. Entre sus mayores éxitos diplomáticos figuran el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU, así como el ingreso de Palestina en organismos internacionales como la Corte Penal Internacional o la UNESCO. Debemos aclarar que en realidad por el Estatuto de las Naciones Unidas, solamente un país que es miembro pleno pueden ingresar a esos organismos, no un Estado observador, o sea, pasaron por encima de los reglamentos. Tenía un título y un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de San Francisco y un doctorado en Estudios sobre Paz y Conflicto en la Universidad de Bradford, en Inglaterra. En 1991, Erekat fue el segundo de la misión diplomática palestina en la Conferencia de Paz de Madrid y en las charlas de seguimiento de Washington en 1992 y 1993. Sin embargo, en 1993 dimitió junto con Hanan Ashrawi y Faisal Husseini por lo improductivas que resultaban esas charlas. Más tarde, en 1994, fue nombrado ministro para el gobierno local por la Autoridad Nacional Palestina, cargo que retuvo hasta 2003, así como presidente de la delegación palestina en las negociaciones de paz. En 1995, Erekat ejerció como el principal negociador de los palestinos durante los acuerdos de Oslo. Fue elegido por Jericó para el Consejo Legislativo Palestino. Posteriormente sería el negociador en jefe palestino en los acuerdos de Wild River y en la fallida cumbre de Camp David. Como político, Erekat siempre fue considerado un fiel a Yasser Arafat, incluido durante la cumbre de Camp David del año 2000 y las negociaciones de Taba del 2001. Además, en ocasiones actuó como intérprete de Yasser Arafat en lengua inglesa, habiendo sido incluso parodiado por sus traducciones creativas en las que introducía más sus propias opiniones que las de su líder. Cuando Mahmoud Abbas fue nominado como primer ministro del Consejo Legislativo Palestino a comienzos del año 2003, Erekat fue seleccionado para ministro de negociaciones en el nuevo gabinete, pero poco después dimitió tras ser excluido de una delegación que había de reunirse con el primer ministro israelí Ariel Sharon. Este acontecimiento se interpretó como parte de una lucha de poder interna entre Abbas y Arafat. Erekat fue posteriormente reinstaurado en su puesto y participó en la conferencia de Anápolis de 2007.
donde se impuso a Ahmed Kurey y ayudó a conseguir una declaración conjunta. Bueno, era miembro del Comité Central de Fatah. Durante 2013 lideró el equipo de negociadores palestinos que entablaron conversaciones de paz durante 9 meses con la mediación del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. En 2015 fue elegido por Mahmoud Abbas como secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina. Sin embargo, aunque parecía que lo iban a poner como sucesor de Abbas, Erekat se desligó oficialmente de una futura presidencia palestina, apoyando públicamente una hipotética nominación de Marwan Barghouti, quien está cumpliendo varias condenas a cadena perpetua en una cárcel israelí por haber organizado atentados terroristas que costaron decenas de vidas israelíes. Uno de sus mayores éxitos diplomáticos está, como ya dije antes, el reconocimiento de Palestina como miembro, como miembro observador de las Naciones Unidas. O sea que es una especie de reconocimiento implícito como Estado. Erekat fue uno de los principales portavoces palestinos en los medios de comunicación occidentales. Criticó las acciones israelíes durante la Segunda Intifada, denunciando la pseudo masacre de Jenin, donde él habló que habían muerto más de 500 palestinos, cuando una investigación posterior reveló que había entre los palestinos entre 53 y 56 muertos, más de la mitad de ellos terroristas, solamente un pequeño porcentaje civiles. Debido a esta mentira, tuvo que afrontar críticas en Estados Unidos. En la ONU promovió todas aquellas resoluciones contra Israel, tanto en la Asamblea General como en la UNESCO, la Comisión de Derechos Humanos, etc. En varias ocasiones manifestó que había que hacer retroceder a Israel a las líneas de 1948 como primer paso hacia un Estado palestino en lugar y no junto a Israel. Sin embargo, tuvo que ser atendido en un hospital israelí donde se esforzaron por salvarle la vida. Obviamente, tanto Abbas como Rajub respiran aliviados. Abbas tenía choques frecuentes con él y Rajub lo veía como el rival más peligroso en la lucha por el poder en la autoridad palestina cuando Abbas se retire o muera. O sea, todos los homenajes que se le están realizando ahora y en los 3 días de duelo decretados, hipocresía pura. Tanto Abbas como Rajub se libraron de un enemigo. Bueno, pues así cerramos esta primera parte de Por Israel en Voz de hoy, en este día 10 de noviembre, lo recalcamos como fecha en la que ha fallecido Saeb Erekat. Dejamos a un lado este asunto para cerrar el programa Israel Winiki con esos 82 años que se cumplen de la Kristallnacht, la noche conocida como Noche de los Cristales Rotos. Así es. Se cumplieron, como vos dijiste, 82 años de la Noche de los Cristales Rotos. El primer pogrom llevado a cabo en la Alemania nazi. La historia ha sido repetida y difundida en todos los medios de prensa, así que no me detendré en ella. Solo quiero puntualizar algunos detalles. Ni bien subieron los nazis al poder, comenzaron en 1933 con boicots hacia los negocios judíos, las empresas judías. Hubo silencio en el mundo. Esto envalentonó a los nazis, pero todavía guardaban las formas. En 1935 se proclamaron las leyes para la conservación de la pureza de la raza, conocidas como leyes de Nuremberg, que discriminaban a los judíos limitando sus libertades y anulando sus derechos, y el mundo lo tomó como un asunto interno de Alemania. Entre el 6 y el 15 de julio se había realizado en Evian una conferencia internacional convocada por Roosevelt para tratar el tema de los refugiados judíos
que propugnaban por huir de la Alemania nazi y de Austria, que ya había sido ocupada. Esa conferencia quedó en la nada. Eso dio la pauta a los nazis que los judíos no interesaban al mundo. Y esto se confirmó cuando los judíos polacos fueron expulsados de Alemania y no fueron recibidos por Polonia. Así que permanecieron varados en la tierra de nadie entre los dos países durante más de un mes. La muerte del consejero von Rath en la embajada en París a manos de un judío dio la excusa a los nazis para desatar un pogrom de prueba. O sea, para tantear el terreno. En realidad, von Rath estaba en la mira de la Gestapo por ser antinazi. Y llevaron a cabo el pogrom, la famosa Noche de los Cristales. Y otra vez comprobaron que, salvo las instituciones judías del mundo, no había reacción alguna del resto. Y por supuesto, la tragedia del San Luis fue el coronario de esta serie de pruebas del régimen nazi para ver cómo reaccionaría el mundo. Un barco alemán cargado con casi 1.000 refugiados judíos que zarpó del puerto de Hamburgo, tuvo que ir recorriendo puerto tras puerto y en ningún país recibieron a los refugiados. La mayoría de ellos terminó exterminado por la maquinaria nazi. Y como el mundo no reaccionó, se produjo la Shoah. Actualmente está ocurriendo lo mismo. Hay masacres, persecuciones. El mundo sigue mirando a otro lado o sigue diciendo, es un tema interno de los países. De seguir así, vamos a llorar otro holocausto contra algún otro pueblo o minoría. Mi pregunta es, ¿cuándo dejaremos de mirar para otro lado? Pues con esta pregunta, esta cuestión que Israel Winicky deja en el aire para que reflexionen, nos despedimos de todos ustedes y también les animamos a consultar y a visitar la página web www.porisrael.org, donde encontrarán artículos y contenidos relacionados con este programa, en el que agradecemos y despedimos a Israel Winicky. Será hasta la próxima, si Dios quiere.